Bienvenidos a la lectura orante con las Sagradas Escrituras. En este sábado la iglesia, en este 14 de mayo, celebra la vida del apóstol San Matías, aquel que reemplazó a Judas Iscariote en el lugar de los 12. Vamos a escuchar el evangelio que nos propone la iglesia para este día, del evangelista San Juan, capítulo 15, versículos 9 al 17. Primer momento, lectura del texto. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: como el Padre me ha amado, así los he amado yo, permanezcan en mi amor. Si guardan mis mandamientos, permanecerán en mi amor. Lo mismo que yo los he guardado, los mandamientos de mi Padre, y permanezco en su amor. Les he hablado de esto para que mi alegría esté en ustedes y su alegría llegue a plenitud. Este es mi mandamiento, que se amen los unos a los otros como yo los he amado. Nadie tiene amor más grande que el que da la vida por sus amigos. Ustedes son mis amigos si hacen lo que yo les mando. Y ya no los llamo siervos, porque el siervo hace lo que hace su Señor. A ustedes los llamo amigos, porque todo lo que he oído a mi Padre se los he dado a conocer. No son ustedes los que me han elegido, soy yo quien los elegí, y les he destinado para que vayan y den fruto, y su fruto dure. De modo que lo que pidan al Padre en mi nombre se los dé. Esto les mando, que se amen los unos a los otros. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Pidamos hoy la fuerza del Espíritu Santo, la asistencia del Paráclito. Digamos juntos: ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía tu Espíritu y todo será creado y renovarás la faz de la tierra. Espíritu Santo, ilumínanos, santifícanos, llénanos de la fuerza y de la gracia, del amor, del don del entendimiento. Y en esta fiesta del apóstol Matías, toda la fortaleza y la valentía que ha tenido él para ir y llevar el testimonio de la resurrección del Señor, de la vida y de la obra del Señor en los distintos pueblos y lugares donde evangelizó. Amén. Primer momento, hemos leído el texto. ¿Qué dice el texto? Juan, capítulo 15, versículos 9 al 17. ¿Cuál es la enseñanza de Jesús a los discípulos? ¿Qué habla del amor? ¿Qué verbo utiliza allí? ¿Qué tienen que ver con los mandamientos? ¿Qué es lo que ha hecho Él? ¿Qué es lo más grande que puede hacer alguien por los que ama? Que habla de la elección y también para qué nos ha destinado en los apóstoles y a los seguidores suyos, a qué los ha destinado y a qué los manda. Miremos todo el centro hoy de esta palabra y en esta palabra la vida del apóstol Matías. Como siempre, varias lecturas, bajarlo de la mente al corazón, recomponerlo con la memoria y seguir el curso para que podamos hacer nuestra meditación. Segundo momento, meditación. La iglesia nos presenta hoy al apóstol Matías y elige un texto del capítulo 15 de Juan, versículos 9 al 17, que tiene que ver con las partes de la charla final después de la institución de la Eucaristía, después del lavatorio de los pies, después de aquellos diálogos donde Jesús se muestra como el camino, la verdad y la vida, donde Felipe ha pedido que les muestre al Padre, les ha dado aquella imagen de la vid y los sarmientos y cómo hay que permanecer en el amor de Jesús. Precisamente ya en el versículo 9, Él les sigue dejando este legado y con un verbo les dice: así como el Padre me ha amado y yo los he amado, permanezcan en mi amor. Toda la referencia de Jesús tiene que ver con el Padre. Él viene del Padre, es el enviado del Padre, ha mostrado el Padre a los apóstoles y a todo Israel en la evangelización, pero ahora quiere que los que están escuchando, 11, porque Judas ha salido a hacer lo que tenía que hacer, pues estos 11 escuchen este llamado. Y en este llamado, una instrucción: permanecer en Jesús. Y si se guardan los mandamientos, los que les ha dado Jesús, y entre ellos el más grande, que es el amor, pues ellos podrán permanecer en Jesús.
lo mismo que Él ha guardado los mandamientos del Padre, pues de esa misma manera, si ellos guardan lo que les ha enseñado Jesús, y Jesús les ha enseñado el amar y el dar la vida hasta el extremo, pues ellos podrán permanecer en los mandamientos del Padre, que es los que ha guardado Jesús. Y esta concatenación de ideas, pues esta secuencia del permanecer en Jesús, pues tiene que ver nada más ni nada menos que dar el amor más grande. Y nadie tiene amor más grande que dar la vida por los amigos. Que dar la vida por los amigos. Y ellos lo van a constatar. Después de la pasión, después de la cena, vendrá el momento de la aprehensión del Señor, todos los procesos hasta llegar a la cruz, y ellos constatarán esta palabra que les decía Jesús, y es la vida que se dona, la vida del Hijo de Dios que se da completamente. Y después de eso, entonces, los quiere, como está en el momento de despedir la última cena, quiere darles a entender que es que ya no los llama, no son siervos, Él los llama amigos, los quiere hacer como más cercanos en su entorno, y por eso entonces les quiere mostrar que todo lo que le ha dado el Padre, Él se los ha dado a conocer, son los tesoros del Padre, y ellos son los que Él ha elegido. Es más, viene a decirles que no son ellos los que lo han elegido a Él, sino que Él fue el que los eligió, y los destinó para que den fruto, así como los sarmientos unidos a la vid pueden dar fruto si permanecen en Él. Él los ha destinado para que el fruto de ellos dure y permanezca, y de ese modo lo que pidan al Padre, en el nombre de Él, Él se los pueda dar. Y termina el mandamiento: esto les he mandado, que se amen los unos a los otros. Estos días hemos escuchado en el lavatorio de los pies, el día anterior, cómo es el que se quiera llamar cristiano tiene este abajamiento de amar y servir. Pues hoy lo repite en este contexto de la fiesta de Matías y dice: esto les mando, que se amen los unos a los otros. Es un mandato de amor. Y es el mandamiento que conlleva todos los demás mandamientos: a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como uno mismo. Y en esta fiesta de Esteban, mirar la vida de un hombre que ha sido uno de los que acompañó desde el principio, no dentro del grupo de los 12, pero sí estaba entre los que, por lo menos desde el bautismo de Juan, ha acompañado al Señor, pues ha sido digno de ser elegido. Y el contexto nos lo presenta hoy la primera lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 1, versículos 15, 17, 20 al 26. Como Pedro, lleno del Espíritu Santo, empieza a hablar de Judas, de cómo fue uno elegido y él de esa elección hizo un daño, y entonces empieza a utilizar los salmos, empieza a mostrar cómo las Sagradas Escrituras hablaba ya de cómo Salmos 68, 26, 108 u 8, empezaba a decir que su morada quede desierta y que nadie habite en ella, y también que su cargo lo ocupe otro. Lleno del Espíritu Santo, empieza a nombrar las Escrituras y empieza a ver cómo en Judas se ha cumplido aquello que habían profetizado. Pero viene entonces la elección para que se forme así el grupo de los 12, para que uno tenga la capacidad de ser que haya sido testigo de la resurrección y que haya compartido con ellos desde el principio, que convivió con nosotros el Señor Jesús desde que Juan bautizaba hasta el día de su ascensión. Entre ellos que tuvieran estas características podían elegirlos, y han llamado a 2. Y 2 son José, apellidado Barsabá, por ser hijo de Bar significa hijo de José, que tenía el mismo nombre de su padre. José es un hombre que murió en la persecución de Belén, lo mismo que el papá. José era el papá de este José, de este personaje que están eligiendo allí. Y el otro era Matías, que se llamaba Tobías, pero había tomado el nombre de Matías, su papá, que también fue uno de los que murió en la persecución de Belén, cuando el niño Jesús buscaron a los niños recién nacidos para matarlos. Y voy a explicar de fondo un poco bien esta tradición. Entonces, al proponer estos nombres, echan suertes como lo hacían en el Antiguo Testamento, tomaban unos dados o algunas cosas. En este caso tomaron unas piedras más oscuras y otras más blancas, y el elegido por fuerza del Espíritu Santo o por obra del Espíritu Santo fue Matías. Matías y José. ¿Quiénes son estos personajes? Resulta que cuando vamos a mirar la vida de Jesús, pues es poco lo que se nos dice. Aquí los hechos nos hablan de ellos, pero al mirar la vida de Jesús más ampliamente, en la vida de los pastores, acuérdense de aquellos pastores que vieron al niño recién nacido y que vieron a los ángeles, hay 12 hombres.
Esos 12 hombres son nada más ni nada menos que se llaman Elías, Leví, Samuel, Jonás, Isaac, Tobías, Jonatás, Daniel, Simeón, Juan, José y Benjamín, que eran gemelos. Esos hombres, unos mayores, otros más jovencitos, fueron los testigos, pastoreaban aquella noche donde los ángeles le dijeron, les ha nacido el Salvador. Y escucharon el gloria a Dios en el cielo y paz a los hombres de buena voluntad. Resulta que después de que Jesús y María y José huyeron a Egipto, a estos los empezaron a perseguir. Porque la orden era después matar a los pequeños entre 2 años, era una orden de Herodes el Grande, y muchos por defender a sus hijos murieron en aquel tiempo. Resulta que cuando Jesús ya tuvo 30 años y empezó a buscar a aquellos que estaban vivos de los pastores, encontró que ya había muerto Samuel hace como 20 años, uno de los pastores, y José, uno de estos 12 que les acabo de nombrar, lo mataron. Pero a él le quedó un niño recién nacido que se salvó, que es este José del cual se habla en la primera lectura. Y también quedaron los otros pastores vivos. Entre ellos quedaron también Simeón, Juan y Tobías, que se habían hecho discípulos de Juan el Bautista. Este Tobías quiso cambiarse el nombre por Matías, porque a su papá, que se llamaba Matías, lo habían matado también en aquella persecución, cuando mataron a los niños inocentes. Todos los pastores, estos que estamos hablando, fueron fieles siempre a guardar en su corazón aquella aparición de los ángeles y aquel ver al Mesías, como se los había indicado los ángeles, aunque en Belén y en otras correrías y en otros lugares quisieron decir que ellos estaban bebidos y que eso era de locos, y además tenían rabia porque después se había generado la matanza. Pero ellos lograron perseverar en la fe, y mucho como lo que dice hoy el Evangelio, y en eso los invito a esta meditación hoy, permanecieron en su corazón con aquel momento sagrado donde ellos fueron los primeros en ver al Salvador. Y permanecieron fieles hasta que Jesús apareció y fue buscándolos a cada uno. Y cada uno en este discipulado, dentro de estos de 72 y otros, fueron discípulos de Jesús, no dentro de los apóstoles. Pero Matías, que antes se llamaba Tobías, empezó a destacarse como uno de los discípulos más fieles de Juan el Bautista, con Simeón y Juan, otros de estos pastores que le estoy nombrando. Y siempre fueron discípulos fieles de Juan. Y cuando murió Juan, Jesús asume a algunos discípulos del Bautista. Ya había asumido a Juan apóstol, que había sido discípulo del Bautista, Andrés, el mismo Santiago Zebedeo, y ahora asume a Tobías y a estos otros como de los grupos de los discípulos. Cuando muere Jesús, entonces los apóstoles decidieron que dentro del legado de los que podían tener esta dignidad, de los que estuvieron con ellos al principio, y entre ellos los pastores, y entre ellos pues aparece el nombre de Matías y el nombre de José Barsabá, hijo de ese José que les estoy diciendo que mataron en la persecución de Belén. Ellos tenían esa capacidad de haber estado desde el principio, cuando Juan el Bautista, hasta la ascensión del Señor, y fueron testigos de la resurrección. Y en dignidad el Espíritu Santo ha designado hoy a Matías, que significa don de Dios, y que dice Clemente de Alejandría, un padre de la iglesia, que ha sido un hombre que ha evangelizado con fuerza y ha recordado aquella lucha contra la concupiscencia de la carne, y que ha muerto en el Asia Menor, seguramente por las orillas del mar Caspio, llevando el nombre de Jesús, y ha dado su vida allí como mártir. Entonces hoy es uno que ha sabido permanecer en Jesús, y que cuando fue elegido con los apóstoles, no había estado en la última cena, pero para él también se da esto de que fue elegido, y elegido para que fuera y llevara el nombre de Jesús y viviera en este mandamiento que se nos ha dado hoy. Ámense, esto les mando, que se amen los unos a los otros y que permanezcan, porque guardan los mandamientos. Matías ha sabido permanecer en Jesús. La pregunta es si ustedes y yo permanecemos en Jesús. Y permanecer en Jesús nos lo indica la palabra hoy, es guardar sus mandamientos. Los pastores que vieron al niño recién nacido guardaron en su corazón una bondad y una luz, y a pesar de que fueran perseguidos, y a pesar de que se burlaran de ellos, y a pesar de que muchas cosas, supieron esperar hasta ver a Jesús ya adulto en el momento cuando empieza sus correrías por la Palestina, y en ese esperar pudieron ser discípulos.
y cada uno dentro del ámbito que estaba, salvo pues Samuel, que ya había fallecido, y este José, padre de este otro José, los que estaban vivos pudieron seguir anunciando a Jesús, permanecieron fieles a Él. Hoy hay un ejemplo de esta permanencia. Este verbo hoy nos enseña a cuánto permanecemos en Dios. Somos muy fieles y somos tenemos mucha disciplina para permanecer en cosas que nos gustan en el mundo de hoy. Cuánto no más para lo más importante para el alma, y es permanecer en Dios, permanecer en sus mandamientos, buscarlo a Él de todo corazón. Que en este sábado y esta vida de Matías escuchemos este don de Dios y este mandamiento de ámense los unos a los otros. Cuando nos presentemos delante del Padre, esto es lo que llevaremos, el amor. Podemos conocer mucho a Jesús, nombrarlo mucho con los labios, pero solo serán seguidores de Jesús los que se presenten delante de Él con obras que mostraron esta permanencia en el amor. Las obras que hacía Jesús, que eran cumplir los mandamientos del Padre, mostrar el rostro del Padre a los demás, vivir en el Padre, y los apóstoles han recibido este mandamiento y la iglesia lo ha llevado como insignia de vida para aquellos que quieren seguir al Redentor y Salvador del mundo. ¿Usted permanece en Jesús? Yo me pregunto, ¿yo permanezco en Jesús? Como Matías, que ha recibido un designio del Espíritu Santo y ha sido elegido para llevar el amor de Jesús, para guardar los mandamientos, para llevar su palabra, para ser testigo de la resurrección, como dice en la primera lectura, que ustedes y yo hoy podamos ser testigos de Dios en el mundo, en la familia, en el trabajo, en todas las circunstancias de la vida cotidiana, y que eso se demuestre con obras reales, con un ser cotidiano de ser seguidores de Jesús, no solo de palabra, sino de obra, como lo fueron los apóstoles, y los llevó hasta el martirio. Y supieron dar testimonio, testigos de la resurrección, y dar testimonio a favor de Jesús. Y estos ya hace parte de las 12 columnas que fundamentan la iglesia como testigos del amor. Ámense los unos a los otros como yo los he amado. Y tengamos en cuenta que así como Jesús eligió a los apóstoles, ustedes y yo por el bautismo somos elegidos por Dios, con nombre propio, con una historia personal de vida. Y no solo los sacerdotes, todos, sacerdotes, profetas y reyes, todos por el bautismo, somos elegidos por Dios para que permanezcamos en Él y demos fruto, y un fruto que dure, como nos dice la palabra de Dios en este día. Hagamos oración. Bendito seas, Señor, por el amor con que hoy nos llamas a través del testimonio de la vida de Matías, don de Dios. Que podamos, como él, reconocer que somos elegidos por el Espíritu Santo en el bautismo para ser templos tuyos. Que como él podamos permanecer en ti, escuchar tu voz, guardar los mandamientos, vivir en tu presencia y ser llenos de la fuerza para que como valientes testigos llevemos el amor y llevemos tu presencia en el mundo de hoy. Que nuestra vida verdaderamente sea un testimonio fidedigno del seguimiento que hacemos de ti. Que tú puedas, que nuestra vida, nuestros actos hablen de este seguimiento que hacemos. Y que como Matías tengamos la valentía de permanecer y esperar en ti. Y amar hasta el límite. Donarnos totalmente y ser parte de esta historia de evangelización de tu iglesia. Amén. Cuarto momento, la acción. ¿Cómo permanecer en Jesús? ¿Cómo reconocer que como Matías también somos elegidos y como los otros apóstoles con nombre propio, historia personal de vida para seguir evangelizando? ¿Cómo lo ha hecho en la vida? Cada uno de ustedes mire, o qué ha faltado para que ustedes y yo sintamos que Dios nos dice hoy, es que no fue usted quien me eligió, fui yo quien lo elegí. Escriban esta frase si quieren y analícenla y ténganla ahí para que ustedes y yo nos sintamos elegidos por Dios. No hace falta ser sacerdote o obispo o papa o diácono, sino todos por el bautismo lo somos. Todos hemos sido elegidos por Dios y hemos sido llamados para dar el fruto del amor a los demás. Gracias por todos los comentarios, gracias por el eco que pueda generar hoy esta palabra en el chat de nuestro video. El Señor esté con ustedes y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y los acompañe siempre.
podemos seguir en paz, demos gracias a Dios.